Escribo de forma permanente desde hace casi 15 años, lo que dio en 2008 mi novela La máquina de la vida, la cual edité con una tirada de 200 ejemplares. Ese mismo año me puse en contacto con la FLIA, la Feria del Libro Independiente, de la cual formo parte desde entonces. En la primavera de este año, 2011, publiqué con las editoriales Milena y El Asunto el libro de cuentos Una construcción simétrica, primero de una serie de libros. Eso lo firma Lucas Alonso, que está con nosotros. Buenas noches, Tom, Lucas. Gracias por la introducción. Sí, buenas noches a buenas todos. Noches. Gracias por la invitación. Digamos que yo me considero un escritor independiente porque empezó creyendo que lo que escribía valía. Entonces me autoedité y hice el primer libro, que es La máquina de la vida, que es esta novela larga que traje acá. Ahora la estoy reescribiendo. Pero bueno, eso fue un primer paso hasta llegar a este libro, que es Una construcción simétrica, que lo saqué este año en la primavera, que es de cuentos, y lo hice con Eloísa y El Asunto, que son, digamos que las editoriales más importantes de la FLIA, o las más conocidas. Sí. Bueno, vos también formás parte de la FLIA. Sí. Contemos un poco lo que es la FLIA. La FLIA es una feria que se llama Feria del Libro Independiente. También se puede decir que es una familia. Es una FLIA. Claro, que está creciendo constantemente. Este año hubo 40 FLIAs en Argentina y en países limítrofes, y sigue creciendo. Los lugares más importantes que estuvo la FLIA fue en el 2010 en Frankfurt. Creemos que en Europa está empezando a surgir. Hay una chica francesa que se llama Anne, que escribe poesía, que está ahora acá en Argentina. Y bueno, lo que tiene la FLIA, que cualquiera puede participar. Siempre recibo información de Ezequiel Ábalos de la misma, ¿no? Claro, un gran difusor. Sí, por supuesto. Que conocemos con Lili de la tribu, además. Sí, de la tribu, sí. Ezequiel, un amigo y una persona difusor, que... un poeta también, claro, un poeta también. Sí, un escritor, tiene más de 10 libros, ahora sacó otro libro. Tiene un grupo que se llama Os Picantes también. Os Picantes, de música, sí. Sí. Sí, bueno, gracias Ezequiel, digamos que me trajo para acá de una nota que hicimos en la tribu para dejar un librito, que es el primero de una serie de libros. Digamos que La máquina de la vida sería el cimiento de la casa. La casa de libros que vas a hacer. Y estos serían las paredes, estos libros. Te cuento que acá en la mesa te tuviste una gran lectora de todo tu libro, que es la señorita Gabriela Borrelli, que nos hizo toda una síntesis del libro cuento por cuento. ¿no? Claro, el primer cuento es atrapante, decíamos que, porque transitan muchos temas y muchos lugares, y el primer cuento, bueno, te vas a unas de escrituras, un investigador que encuentra unas escrituras sagradas en el Mar Muerto. Sí, digamos que mis intereses que serían la astrofísica, la historia. Recuerda un hecho verídico que fueron los famosos rollos del Mar Muerto hace muchos años, ¿no? Claro, sí. También hay muchas historias todavía por descubrir en Medio Oriente, como son qué pasó en los museos de Irak, en la guerra que hizo Bush, porque se desapareció un montón de tablillas sumerias que contenían las primeras información, sobre el origen de la escritura, nada menos. Claro, y por ejemplo, ahí pongo que es interesante, por ejemplo, Sumeria, viene la palabra Shumer, SH, Shum quiere decir cohete en sumerio. O sea, es interesante, era el pueblo de los cohetes. O sea, ¿qué tienen que ver los sumerios con los cohetes? O sea, no sabemos, pero es interesante cómo de pronto desaparecieron todas esas tablillas para que... Tampoco con otros cohetes. Y el libro, La construcción simétrica, para que veamos qué simétrica es, empieza con esto, con la palabra sumerio, y termina con este catalogador de galaxias, ¿no? Que está solito ahí. Está solo en el espacio, en una misión el segundo nos cuenta Borrelli, en su síntesis, es un micro relato reflexión sobre el campo y la ciudad. Sí. El tercero narra la historia de un joven que se fascina con los ovnis. El cuarto cuento es un dibujo cuento que habla de lo simétrico y la verdad. Claro. ¿Qué te parece la lectura que hizo nuestra licenciada en letras? Pero es mejor imposible, o sea, es un sueño hecho realidad. El quinto, tal vez uno de los más bellos, dice Gabriela, cuenta la historia de Jack,
no sabiendo hasta el final del relato si Jack es un niño o un árbol o ambos unidos con el universo. Bueno, Gabriela, ya estabas. Esta idea del hombre unido, dice la licenciada en el estudio que hizo sobre esto, que lo piensa publicar como tesis, esta idea del hombre unido al universo creo que es la idea principal que une a todos los cuentos. El sexto cuento se definiría como una parábola, cuento donde San Jorge y un dragón juegan en un tablero. Qué hermoso el mito de San Jorge y el dragón, qué maravilla, ¿Te ¿no? gustó, Tom? Gracias, Es gracias. una maravilla. Siempre es un bueno, mito que tengo el tablero también. La cantidad de cuadros que se han hecho, de representaciones de eso, además, sí, ¿no? creo que es muy simbólico. Sí. Hasta Caetano Veloso hizo una canción sobre eso. Sí. El siguiente cuento es también una moraleja sobre el trabajo, en negro y en blanco. Hay un poco de matemática. Ahí va, sí. El último cuento, otro bueno también, otro muy bueno, es sobre un hombre que cataloga galaxias y vive solo en una estación espacial. Qué aburrido, ¿o no? Sí, puede ser aburrido. Puede ser apasionante, depende, ¿no? Depende de, supuestamente, los que... Lo que ha aburrido al hombre, no el cuento, digo. Está bien, por si no se entendía. Digamos que tal vez el individuo fue elegido, como dice el cuento, por personas que ya sabían antes de que él naciera que era el ideal para esa tarea. Entonces es como que estaba preparado, era lo mejor que le podía pasar, digamos, como... Qué loco, porque tenía ¿no? un destino universal de que sucediera eso. Claro. Aquí el autor, dice la licenciada, quiere terminar el cuento y el libro con la idea de la soledad del ser humano y una vez más su unión con el universo entero. Es también Gracias, para destacar que lo publica una editorial independiente y muy, muy buena como Milena Cacerola, que siempre edita cosas de calidad, que es una característica de esta editorial. Sí, de Milena. Sí, está Que creciendo hay mucho. sellos, tanto en discos como en libros, que eligen, ¿no? Las temáticas, seguro, claro. sí. Aparte, Milena, digamos que está dando la posibilidad a muchos autores que, como digamos, hay mucha distancia entre el autor y la editorial, en el medio ellos están cubriendo un espacio y están editando a mucha gente que tiene cosas interesantes que contar. Qué bueno eso, Sí. ¿no? ¿Y los dibujos son tuyos? Porque está ahí. Son de Santiago García, que es un amigo bastante bohemio, que si uno le tiene el tiempo, le puede hacer los dibujos gratis para el libro. Sí. Incluso ese cuento dibujo que digo que es el simétrico también es de... El círculo no, es de Matías Reck, que es el editor. Que me dijo, esto es un lujo, y lo hizo él. O sea que gracias, Matías. ¿Y no hay un tango dedicado a este editorial? ¿No hay un tango que se llama Milenia canta el tanguio? ¿No hay uno? Como ninguna. Desconozco. Puede ser. Puede ser, sí. Pero qué bueno, lo de las frías es extraordinario, yo estuve recorriendo alguna vez, porque además hay cosas ahí, tanto en CDs como en libros, que no encontrás en ningún otro lado, no están distribuidos en las librerías comunes, algunos sí, que están ahí y además en la librería, pero otros solo ahí, y los precios son muy accesibles. Sí, porque hay mucho amor en los productos que se venden en la FLIA y... La cantidad de gente que circula, hay que ir alguna vez a una FLIA porque son centenares de personas, a veces son 2 días seguidos. Claro, de Capital una de las más importantes fue en el 2009 en el estacionamiento de la Facultad de Sociales. Claro, fue impresionante esa. En 2 días hubo más de 3.000 personas. Y en el IMPA también. En el IMPA sí hubo varias. En el IMPA me acuerdo de una muy bella que se cortó la luz. Ah, y estaban todos con las velitas y a mí me pareció hermoso porque nadie se movió de su lugar. Se cortó la luz en todo el IMPA, había mucha gente, era un domingo a la tarde y todos con sus libros y velas y la gente eligiendo los libros a la luz de la vela. Qué bárbaro. Sí, ahí creo, Gabriela, que está el amor que pone la gente a vender, porque lo lindo también de la FLIA es que uno está en el puesto y le dice a la persona que quiere adquirir un libro nuestro personalmente, lo que uno hizo y se lo vende personalmente. Del autor al lector. Del autor al de verdad. El IMPA que está en el barrio, en nuestro barrio, me refiero a Lili, pasan cosas mágicas. Del IMPA siempre. Ahí funciona también muchos festivales de lo que se llama Video Bardo, que es muy interesante. Pero a mí me pasó una cosa mágica en el IMPA. Estaba haciendo un recital sobre Pessoa y era solamente dos poemas muy largos, uno Tabaquería, que es mi preferido, y el otro Oda Triunfal, y en la mitad
de Oda Triunfal, que habla hacia las máquinas, empezó a funcionar una máquina en otro piso con un ruido que coincidía bastante con el poema, todo, y yo obviamente seguí con el poema, aproveché, yo estaba con micrófono, pero la máquina acompañaba el poema. Un operario que puso a laburar una máquina, suponete a las 10 de la noche, no sé por qué razón. Y bueno, acá pasan cosas raras, Nimpa, ¿sí? Creo que el universo está lleno de sincronías, que de a poco las vamos encontrando y que tal vez en un futuro hasta los políticos las utilicen para solucionar los problemas del mundo. O sea. La verdad que lo decía uno de los pensadores místicos más respetados, porque además fue un gran científico, que fue Gurdjieff. Lo de la sincronía es muy interesante, ¿no? Sí. Que lo tomó Jung después. Viene de Oriente, es como una ola que está llegando a Occidente que trae toda esa información. Para nosotros los racionalistas es algo muy difícil de aceptar, pero uno hay que abrir la oreja a las cosas que desconoce, ¿no? Sí. Se puede probar de muchas maneras. Yo tengo una prueba que es la ley de probabilidad de tirar una moneda 1000 veces, siempre da entre 490 y 510 de máxima diferencia. Es un misterio del universo, pero nunca dar 700 y 300, es una ley matemática. De la probabilidad, se acerca a 500 siempre. Hay que tirar una moneda 1000 veces, ¿no? Por supuesto. Y siempre se acerca a 500. Siempre se acerca a 500. O sea, hay que como una simetría. Hay un equilibrio en el universo. O sea, no sé por qué, se puede pensar, se puede tratar de razonar, pero no tiene razón. Aprovecho por si hay algún oyente muy inteligente y muy culto que nos explique, porque después de este experimento, Lacan dijo una frase muy mística que yo la escuché de un teórico y jamás me atreví a preguntar qué significa, y se la comparto con ustedes. Después de este experimento dijo, el azar es la repetición. Si alguien si algún día alguien la entiende, por favor, soy todo oídos. Sí. Que avise. Que avise, pero que después de la primera vez ya no hay azar. Una vez de la primera vez ya hay una ley. Eso, después de la primera vez que se tira. La primera solamente es azar, decía él. La causa primera. Sí, después misterios. Bueno, empecemos ahora a tirar la moneda. Señores, de acá hasta las 11 entonces comienza un experimento, todos en sus casas. Bueno, se llama entonces Una construcción simétrica, está el autor Lucas Alonso, ha sido leído prolijamente. En ningún programa en Argentina sucede esto. A Gabriela le debo un montón, porque nos mandó una síntesis por mail a todos. Esto no sucede en ningún programa en Argentina. Que alguien se tome la me puedo quedar una copia. Sí. Allá está la copia. Es el souvenir que damos. ¿Dónde se...? El mejor souvenir que podría tener. ¿Dónde se consigue, Lucas? Bueno, se consigue en algunas librerías como la... ¿Puedo pasar el chivo? Sí, claro, obviamente. La Libre, de Bolívar 646. Al mismo tiempo se está distribuyendo en otras librerías que lo dejo en consignación y la editorial también lo distribuye. Pero vayan a la Libre, que está buenísimo. Son amigos. Sí. Y seamos libres eligiendo otro tipo de literatura. Bueno, sí, sería... ¿Y cuándo es la próxima promocione un escritor independiente. La próxima FLIA ahora es en Córdoba, del 20 al 30. Me olvidé de traer las fechas exactas, pero creo que la primera es el 23. Es en 3 lugares, en San Marcos, que está a 5 kilómetros del Cerro Ritorco de Capilla. Y la tercera, que es en otro lugar cerquita. O sea, el 23 creo que es la primera y las otras dos... Ahí en San Marcos Sierra hay un colaborador, un colega nuestro, un hombre de radio, el Quique. El Quique Pessoa. El Quique Pessoa, ¿sí? Que tiene una radio, justamente, sí. No sabía. Sí. Todavía no fui, va a ser la primera vez. Vas a ir ahora. Sí, vamos todos. Atención San Marcos Sierra. Un saludo a Quique si está escuchando, amigos que le comuniquen, que lo recordamos. Muchísimas gracias, Lucas, por tu visita. Gracias a ustedes, Gabriela, Liliana, Mosquito, a todos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, feliz de estar acá y haber participado de noche tras noche. Gracias, Lucas.